También un poquito que han hecho en el práctico. ¿Cuántos ejercicios están haciendo? ¿En qué tema van? Más o menos. Estamos en el encuentro. Hicimos 3 ejercicios la última clase. Ah, perfecto. Así que todavía no hicieron nada de movimiento Lo obligo la clase que viene. oblicuo, tiro oblicuo, bien. Bueno, no hay apuro, está perfecto. No tienen que apurarse. Mejor ver todos los ejercicios que se puedan. Total, tenemos tiempo, estamos bien con los tiempos. Lo voy adelantando por una cuestión de que siempre vamos más rápido en el teórico, nada más que eso, pero después vamos a hacer, podemos ir haciendo, podríamos ir deteniéndonos y haciendo algunos ejercicios que no entiendan del práctico, por ejemplo. Parar, parar a hacer un poco de práctico también, no hay problema. Repasar, hacer un par de consultas antes del parcial también, así que no hay apuro, estamos bien entonces. Bueno, tengo una persona más en sala de espera. Bueno, arranquemos entonces con lo que quedó pendiente de tiro oblicuo. Si no vieron tiro oblicuo, quedó, si se acuerdan, nos quedó pendiente un ejercicio de tiro oblicuo. Espero que lo terminen en el práctico. Vamos a ver si lo hacemos, por lo menos esbozamos y lo entienden. Bien, entonces, sigue sumando gente. Vamos a, voy a compartir pantalla. Perdón, vamos a grabar primero. Los voy a silenciar a todos. Compartimos entonces el pizarrón. Bien. Y acá tenemos el ejercicio que había quedado pendiente de la clase pasada que vimos tiro oblicuo, ¿no es cierto? Está copiado de la guía. Es el número 7 y dice, se dispara un proyectil según se muestra en la figura, se dispara desde este punto el proyectil, con una velocidad inicial V0 que no conocemos, pero sí conocemos el ángulo de tiro que es de 37 grados, ¿sí? Por encima de la horizontal. El disparo se hace desde un punto a 192 metros del borde de un precipicio de 160 metros de altura. El proyectil salva justamente dicho borde, es decir que roza con el borde, con el extremo. Este es el punto, ese sería el alcance, digamos, el alcance en X, si estuviéramos, ese sería el alcance en X, si no tuviéramos este precipicio abajo, ¿no es cierto? Entonces el problema nos pide que calculemos la velocidad inicial. Primero la velocidad inicial y después la distancia X, esta distancia, eh, eh, la distancia al borde del precipicio. Bueno, ¿cómo haríamos para calcular esto? Tienen que acordarse del tiro oblicuo, si quieren revisamos un poquito, tienen que acordarse que en la dirección X, el tiro oblicuo tiene un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, tiene la velocidad constante. Dx es v0x, que es igual al módulo de la velocidad, que no conocemos, por el coseno de 37 grados, ¿no es cierto? Porque esto dice que el ángulo de tiro es de 37 grados. Después, en i, bueno, esa es la velocidad. Y que la posición desarrollada en x es v0, perdón, sí, v0x, v0x por t, más una posición inicial x0 si tuviera, pero en general el tiro oblicuo no tenemos, ponemos la posición, el origen, lo ponemos desde donde tiramos el proyectil, por lo tanto, x0 no iría. Así que esa es nuestras ecuaciones en x para el tiro oblicuo, por si no se acuerdan. Nuestras ecuaciones en y para el tiro oblicuo son un mr variado, rectilíneo variado, es decir, que tiene una aceleración constante. ¿Y cuál es la aceleración que tiene en I? La aceleración de la gravedad,
¿no es cierto? Menos g porque tenemos el eje y hacia arriba. Entonces la velocidad en i es menos g por t más la velocidad inicial. Que la velocidad inicial es v0i. Y v0i era módulo de v por el seno de 37. Entonces en vez de poner v0i directamente pongo, ¿ya?, el módulo del vector velocidad, que no le puse la flechita también. Módulo del vector velocidad por el seno de 37 grados, más la posición inicial en i, perdón, más la velocidad, esta es la velocidad, perdón, no hace falta, más la velocidad nada, estamos en la posición, estamos en la velocidad. Me acuerdo si estoy grabando. Me parece que no estoy grabando. No sé, no toqué la grabación, perdón. No, Me parece que no, profe. No puse grabar. Bueno, disculpe, me di cuenta tarde. Bueno, empezamos a grabar entonces. Vamos de nuevo a compartir el pizarro. Entonces, en X, el giro oblicuo tiene un movimiento rectilíneo uniforme. En Y tiene un movimiento variado. Esta es la velocidad en Y. Y la posición en Y, la posición en Y, si recuerdan, es menos un medio de g por t al cuadrado más b, yo le pongo las rayitas para no hacer tanto, por el seno de 37 grados por el tiempo, más la posición inicial que tiene una altura 0. Vamos a tomar el 0 de alturas acá. Y si este es el 0 de alturas, el precipicio va a tener una profundidad de menos 160, ¿no es cierto? Porque estamos tomando el 0 de alturas ahí como nos pide el sistema de referencias. Bueno, esas son las ecuaciones del giro oblicuo. Y si combinamos, recuerdan, si combinamos x e y, si despejamos el tiempo de acá, ¿sí?, de v0x, o de módulo de b por el coseno de 37, por tiempo, despejamos el tiempo, pasamos dividiendo b coseno de 37, nos quedaba la ecuación de la trayectoria y de x. Y sustituyendo, fíjense que el tiempo es x sobre b coseno de 37, ¿no es cierto? De acá. No quería hacer esta cuenta, pero lo estoy haciendo. T es x dividido b por el coseno de 37, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos el tiempo. Y si reemplazamos el tiempo, a ver si copio directamente acá, nos queda menos un medio, no así, escribirlo todo que copiar, menos un medio de g, ¿no es cierto?, por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es x sobre b0, entonces nos queda x cuadrado dividido el módulo de b por el coseno de 37, o de alfa, al cuadrado. Y no conocemos el módulo de b, por eso lo pongo ahí. Más módulo de b por el seno de 37, estoy reemplazando acá, ¿no es cierto? Estoy metiendo este tiempo en la ecuación de y. El tiempo despejado de la ecuación x, lo pongo en la ecuación de y. Seno de 37 por x, que es el x sobre b coseno de 37. Entonces se simplifican las b y me queda la ecuación de la trayectoria. Bien, ahí tenemos. Entonces uno podría arrancar ya sin la deducción, porque ya la tiene clara, ya tiene estudiada esta ecuación. Y nos pide la velocidad inicial. ¿Cuál será la velocidad inicial? B, el módulo de la velocidad inicial. Fíjense, si acá simplificamos las b, nos queda seno de 37 sobre coseno de 37 por x. Tangente. O sea que la tangente podemos poner directamente, es un numerito, que lo calculamos, que somos la calculadora. Entonces nos queda la tangente de 37 por x. La tangente de 37 grados por x. Bueno, entonces nos dice, calculen la velocidad inicial, que es esta b que aparece acá una sola vez y está al cuadrado.
¿Cómo hacemos? Bueno, usemos los datos del problema. Nos dan como dato el alcance. Nos dicen que cuando se cumplen 192 metros, cuando viaja en X 192 metros, voy a correr un poquito esto. Cuando viaja a 192 metros, cuando se desplaza en X 192 metros, toca el suelo de nuevo. Es decir, Y vale 0 y la posición en Y vale 0 cuando la posición en X es igual a 192 metros. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos queda una ecuación directamente utilizando la trayectoria, la ecuación de la trayectoria lo despejamos. ¿Por qué? Para X, ¿qué nos dice el problema? Que para X igual a 192. Profe, ¿Cómo? profe, Sí. hay una alumna que está esperando que la acepte. Ah, vos sabés que no lo estaba viendo acá. Bueno, voy a tener... En general me salen, cuando tengo que admitir gente, me sale. No, está No, acá. justo en el grupo escribió que todavía no la aceptan. Pero que no aparece. No me aparece con la sala de espera. Cuando ustedes la ven, cuando me aparece alguien en la sala de espera, ustedes la ven en pantalla también. Fíjense, voy a compartir de nuevo el pizarrón. Me aparecería acá admitir, ¿entendés? No me está apareciendo en la sala de espera, por eso no... Ah, bueno, ahí le aviso a Laura. Se meta en la sala, que ponga el link, no entró. Bueno, entonces, el dato es que para x igual a 192, y vale 0. Entonces reemplazamos en la ecuación de la trayectoria directamente. Acá pongo un 0, 0, igual a menos un medio de g por x al cuadrado, es decir, 192 metros al cuadrado, dividido la velocidad que no conocemos al cuadrado por el coseno de 37 grados al cuadrado también, más la tangente de 37 multiplicada por x, que es 192 metros. O sea que simplemente evaluando la función de la trayectoria, podemos despejar la velocidad, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, ahí está, ahí apareció Laura, ¿ven? Ustedes están viendo que dice admitir. Cuando me aparece No alguien... sale igual. ¿Cómo? No, acá a nosotros no nos figura eso, profe. Ah, me sale a mí entonces. Yo creí que ustedes la veían también. Bueno. Entonces, ¿qué nos queda? Nos piden la velocidad v. Despejemos la velocidad v de acá. Y eso lo saben hacer. Como esto tiene signo menos, ponemos, a ver, un medio de g por 192 metros al cuadrado dividido b cuadrado por el coseno de 37 igual a tangente de 37 por 192 metros. Eso lo ven bien, ¿no es cierto? Entonces, el 192 vamos despejando, qué sé yo, a ver, se puede cancelar el 192, con el cuadrado del otro lado. Paso esto para allá arriba, ¿sí? Paso eso para allá y me queda, corremos para este lado. Uy, tengo los dibujitos. Corre para este lado, ¿qué me quedaría entonces? Fíjense, un medio de g por 192 metros. Acá el cuadrado no se fue el 192. O sea, bueno, el metro también, perdón. Entonces ese cuadrado está. 192 metros. Paso dividiendo la tangente de 37. Paso dividiendo para acá la tangente de 37. Dejo acá el coseno de 37. Y paso para el otro lado solamente la velocidad del cuadrado. Entonces ese cuadrado se transforma en una raíz cuadrada y tienen eso. Tangente por coseno me queda seno de 37. O sea que el valor de la velocidad inicial lo despejan ustedes. Un medio de g, 192 metros, sobre el seno de 37 grados. Ese sería el valor de la velocidad.
¿Está? Usamos directamente la ecuación de la trayectoria. Y el segundo punto también creo que sale directo con la ecuación de la trayectoria. ¿Se entendió lo que hice? Creo que Sí, sí. profesor. No me dijeron nada. La distancia X al borde del precipicio, esta, tengo que calcularla. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo la calculo la distancia X? Y tengo que encontrar los valores el valor de X cuando, y acá tengo el último problema que vamos a hacer. Tengo que encontrar el valor de X cuando Y vale ¿cuánto? Como les dije recién, vayamos a... Cuando Y valga Vale, menos 160, porque Y la estoy tomando desde acá, el 0. Cuando Y sea igual a menos 160, entonces X va a ser igual a 192 más este pedacito que en vez de llamarle X le voy a llamar X', para no confundirme, ¿no es cierto? Entonces, le voy para este lado. Y X va a ser 192 más X', no sé. Entonces, al final lo despejo a ese X', ¿no es cierto? Pero quiero saber cuánto vale el X cuando Y va a ir a menos 160. Entonces, tengo que despejar una cuadrática si utilizamos la ecuación de la trayectoria. De nuevo, la ecuación de la trayectoria es esta. Como hay tantas cosas escritas, por ahí no se distingue. Profe, acuérdese que nosotros no vemos su cursor, solamente cuando pinta. Bueno, tienen razón, pero ahí tampoco lo ven, al mouse. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Es que cuando muevo el mouse sí lo ven. Bien. Entonces tengo que usar el mouse como puntero, perdón, no el lápiz. Entonces, cuando pintamos esto, digo, pintamos en la ecuación de la trayectoria. Cuando Y va a ir a menos 160, ¿qué me va a quedar? Fíjense acá. No conozco la X y acá pongo el menos 160. Me queda una ecuación cuadrática. Con Bhaskara la resuelven directamente. A ese trabajo se los dejo a ustedes. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? sí, Cuando profe. Y va a 160, X, lo ponen menos 160 en y buscan, resuelven la ecuación cuadrática. Nada más que eso. ¿Se entendió? O sea que les dejo en sus manos, Sí, profe. claro, les dejo en sus manos el ejercicio. Acá tengo lo que queda del ejercicio, que seguramente lo van a ver en el práctico, porque es un ejercicio bastante, que resuelven bastante los profes de práctica. Profe, Sí, una compañera preguntaba si no era coseno cuadrado lo que queda ahí. Tangente 37 por coseno de 37. no, porque esto es ¿Tenés? seno sobre coseno. Seno sobre coseno, el coseno se simplifica. ¿Bien? Tangente ¿En es qué parte? seno sobre coseno. El coseno Ah, se... claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Bien? Claro. Creo que está bien, digo, ustedes chequéenlo, yo lo estoy haciendo con ustedes, yo no lo hice Sí, antes. sí, es así, así. La idea era ver cómo se resolvía, y por ahí está bueno que yo me confunda y que ustedes me sigan, qué sé yo. Pero el problemita es más o menos simple porque hay que directamente aplicar la ecuación de la trayectoria, nada más. Bueno, vamos a movimiento circular. Bien, acá tenemos unos dibujitos de movimiento circular que por ahí van a hacer falta para hacer unas deducciones que están hechas en el PowerPoint, pero bueno, si por ahí hace falta escribirlas, las vamos a escribir. Dejamos de compartir y vamos al PowerPoint para ver movimiento circular. Dice por allá. Sí, menos 60. Bien. Estaba viendo el chat. Entonces compartamos ahora el PowerPoint. Ahorita, ahí va. Bien, es la clase 8 de cinemática, y antes de arrancar el movimiento circular, vamos a hacer un repasito que yo espero que lo tengan claro ya, pero nunca viene mal el repasito. Bien. Acá tenemos 3 círculos, que pueden ser 4, 5, 10 círculos, con radios desde el 1 hasta el 3, y van
creciendo los radios, ¿no es cierto? Les pongo también S1, S2 y S3, que son estos pedacitos, que no los coloreé, podría haberlos coloreado. Los pedacitos de arco que subtiende nuestro ángulo θ, ¿no? Pedacito de arco S1 es el correspondiente al ángulo θ para el círculo de radio R1. El pedacito de arco S2, ¿no es cierto?, es el que corresponde al círculo de radio R2, y el pedacito de arco S3 corresponde al círculo más grande. Todos longitudes de arco correspondientes al ángulo θ. El ángulo θ subtiende, se dice, una longitud de arco S1, S2 y S3 que son distintas para cada círculo, al igual que lo son los radios. Los radios y los arcos son distintos para cada círculo, ¿no es cierto? Pero se observa que el cociente entre ellos es constante. Los griegos, miren, observaron eso, que el cociente entre las longitudes de arco dividido el radio correspondiente a cada círculo se mantiene constante. Eso se independiza del círculo, esa relación, esa razón, nos independiza del círculo, del tamaño del círculo que tengamos. ¿De acuerdo? No depende del tamaño de la circunferencia, estoy poniendo. Y entonces se define un ángulo en radianes, ¿de qué forma? Como el cociente entre la longitud de arco, S, dividido el radio. No importa de qué círculo sea. Es la longitud de arco dividido el radio. Que siempre vale lo mismo. Es una magnitud constante. Y a eso le llamamos radianes. No tiene mucho sentido el nombre. Fíjense, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene el ángulo θ así medido? ¿Qué unidades tiene la longitud de arco? S1. Metros, por ejemplo. S1 está medido en metros. ¿Y el radio? En metros también. ¿Qué unidades me quedan? No hay unidad. Queda adimensional. El ángulo, así medido, no tiene dimensiones. Le decimos radianes para recordar que estamos midiendo el ángulo en pedacitos de arco divididos radio. ¿No es cierto? A ver, veamos un poquito mejor qué significa. No sé si, creo que esto lo sabían ya, pero estamos haciendo un repaso. Un repasito de eso, ya que vamos a ver movimiento circular. ¿Qué unidades resultan entonces? ¿Cuáles son las unidades estas radianes? Que no sé de dónde salió el nombre, pero como ahí dice, son arcos de circunferencia en unidades de radio. Esa es la unidad radianio. El arco de circunferencia dividido el radio. O bien, ¿cuántas veces entra el radio en el arco de circunferencia? ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces entra la longitud del radio en la longitud del arco de circunferencia? ¿Se entiende? Entonces, si preguntamos cuántas veces entra la longitud del radio R1, por ejemplo, en todo el arco de la circunferencia, ¿cuál sería la respuesta? Ustedes lo saben. Porque es lo mismo que decir que dar el ángulo correspondiente a 360 grados sexagesimales en radianes. ¿Cuántas veces entonces entra? ¿Cuánto? ¿Y? ¿Era? ¿O no? ¿Cuánto es 360? Toda la vuelta, que es toda la circunferencia, ¿cierto? Toda la vuelta, que es toda la circunferencia, corresponde a 360 grados. ¿No es cierto? ¿Y en radianes a cuántos pi? 2pi. 2pi. 2 pi. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Bueno, ya se me tildó el... Entonces estaba la respuesta acá. Vamos a ir y volver. Esto ya está siendo demasiado recurrente. El tema de tener que salir de PowerPoint y volver. Bueno, es decir, 2 pi veces, ¿no es cierto? Que es lo que decíamos recién. 2 pi veces es la cantidad de veces que entra el radio dentro de la longitud completa de la circunferencia. ¿Está? Bueno, ahí definimos bien radianes para que no tengan dudas. Radianes o nada, no hace falta decirles radianes. ¿Está? Pero bueno, decirles radianes queda en claro que es el ángulo medido en arcos de circunferencia dividido el radio. Además, si partimos de esta relación, que las longitudes, el ángulo es igual
a la longitud del arco dividido el radio, entonces podemos calcular la longitud del arco, ¿no es cierto? La longitud del arco es el radio por el ángulo, en radianes, por supuesto. Por el ángulo medido en radianes. ¿De acuerdo? Esta relación nos va a servir mucho. Recuerden, la longitud del arco, la saben siempre, porque si saben que 2pi radianes es 360 grados, están sabiendo que la longitud del arco, de todo el arco de circunferencia, es igual al radio por el ángulo. ¿Mm? Así que esa relación nos va a servir mucho. Y entonces ahora sí arranquemos con nuestro movimiento circular. ¿Sí? Un movimiento circular, obviamente, es algo así. Uno pone una pelotita o un minion en la punta de una cuerda y la hace girar. Entonces, el minion o la pelotita o lo que sea está haciendo un movimiento circular. Porque su trayectoria, la trayectoria descrita, como me voy a cansar de repetírselo a lo largo de todo el año, la trayectoria, que es la sucesión de posiciones, ¿sí?, que describe el cuerpo a lo largo de su movimiento, la trayectoria tiene forma circular, ese círculo. ¿Bien? La trayectoria circular la ponemos al círculo, lo ponemos en el plano para que se vea mejor, y acá tenemos nuestro círculo. Quiere decir que la partícula, o el minion, o lo que sea, esta negrita, se está moviendo, en este caso yo elegí el movimiento antihorario, se está moviendo antihorariamente sobre la raya negra esta circular. Esa es la trayectoria de nuestra partícula, o de nuestro minion. ¿Está? Bien, así como teníamos antes, no sé si se acuerdan, espero que se acuerden del movimiento, del tiro oblicuo. En el tiro oblicuo, la trayectoria, ¿cuál era? La acabamos de escribir. Una función que era la parábola, que es una y de x, pero la relación entre y y x es la relación de la función cuadrática, ¿no es cierto? Con la rama para abajo. Bueno. Escucho. No puedo, boludo. Bueno, vamos a silenciar para que no se escuche. Seguimos. Creí que me estaban preguntando algo, por eso me dejo. Bueno, entonces tenemos el circulito, y la ecuación del círculo, así como la ecuación de la parábola la conocen, que es a por x al cuadrado más b por x más c. La ecuación del círculo es esta, se las presento si no la han visto todavía en análisis. ¿Sí? Es la suma de x al cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Es decir, que uno podría despejar y como la raíz cuadrada, algo parecido a Pitágoras, ¿no es cierto? Es Pitágoras. Y como la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. ¿Bien? Y la rama positiva es esta y la rama negativa de la raíz es esta. Bueno, no importa. Esa es la ecuación del círculo, esa es la trayectoria. Las presento para que se vayan familiarizando con la ecuación del círculo. No la vamos a usar, no la vamos a usar, pero esa es la trayectoria, así como en el movimiento de tiro oblicuo veíamos la ecuación de la trayectoria y la dedujimos. Acá no la vamos a deducir. Acá arrancamos con la ecuación de la trayectoria. A ver, y entonces, nuestro vector posición, el vector posición R, que acá lo tenemos, de la partícula, tiene dos componentes, una X, pongo R de T. ¿Por qué pongo R de T? Porque varía con el tiempo, ¿no es cierto? Transcurre el tiempo y la partícula se movió hasta acá, ¿sí? Así que tienen una posición, una componente X, que también varía con el tiempo, y una componente Y, que también varía con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces este vector R en dos dimensiones tiene X de T e Y de T. Las dos componentes, igual que en el tiro oblicuo. La X de T en el tiro oblicuo era un movimiento rectilíneo y uniforme, y la Y de T era un variado movimiento rectilíneo y uniforme, pero variado. Rectilíneo, pero variado, no uniforme. Entonces, es lo mismo, hasta acá es exactamente lo mismo, las posiciones van cambiando con el tiempo, nada más que acá describen una trayectoria circular. La característica principal del movimiento circular es que el valor, el módulo de nuestro vector posición siempre vale igual, siempre vale R, que es la distancia al centro del círculo, ¿sí? Eso ya lo sabían. Y además, también sabemos, si expresamos todo en términos del ángulo que forma el vector posición con el eje X, si expresamos todo en función de ese ángulo, tenemos que
la componente X es R coseno de θ, y la componente Y es R seno de θ. Por supuesto que el ángulo θ también varía con el tiempo porque se está moviendo la partícula. ¿Vamos bien? Por lo tanto, no vamos a olvidar por ahora de X y de Y, y vamos a pensar en θ, en cómo, en el ángulo que describe la partícula, no en sus componentes horizontal y vertical. ¿Sí? Nos ahorramos algún problema si pensamos solamente en el ángulo y cómo varía el ángulo respecto del tiempo. Entonces, analizar el movimiento circular va a ser analizar el ángulo θ, cómo varía con respecto al tiempo. Eso va a ser estudiar movimiento circular, estudiar las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones para θ, para el ángulo θ, respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, θ entonces es el ángulo, se dice así, que recorre, no se dice el ángulo que recorre en un tiempo, sino que el ángulo que barre es más común de decir. Θ es el ángulo barrido en un tiempo t. Θ de t es el ángulo que barre la partícula o el minion en un tiempo t. ¿Y cuándo va a ser el movimiento circular uniforme? Cuando se barran ángulos iguales en tiempos iguales. Es decir, por ejemplo, 2 radianes en un segundo. 2 radianes por segundo va a ser un movimiento circular uniforme. Cada segundo va a barrer 2 radianes la partícula. Un ángulo de 2 radios. ¿De acuerdo? En ese caso, entonces, si barre ángulos iguales para tiempos iguales, quiere decir que el cociente entre la variación de ángulos dividido el cambio de tiempo es constante. Esa es nuestra constante en el movimiento circular uniforme. Bien, entonces vamos a definir, al igual que hacíamos para la velocidad tangencial, para la velocidad en la partícula, cuando describe un movimiento que no es circular, que no le decíamos velocidad tangencial, pero ahora le vamos a empezar a decir velocidad tangencial a la velocidad a la que estamos acostumbrados hasta ahora. El cociente entre el cambio de ángulo dividido la variación del ángulo, o el ángulo barrido dividido el tiempo en realizar ese barrido, se llama velocidad angular media. ¿Sí? Lo que cambia el ángulo con el tiempo es la velocidad angular media. Y si ese tiempo lo hacemos tender a cero, ¿cierto? En vez de considerar la velocidad angular media, consideramos la velocidad angular instantánea, que es la derivada de nuestro ángulo, ¿sí? O el cociente del ángulo barrido infinitesimalmente, de un barrido infinitesimal dividido en tiempo infinitesimal también. De la misma forma, la aceleración angular promedio va a ser el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y la aceleración angular instantánea va a ser la variación instantánea de la velocidad angular respecto al tiempo. Bien, que es la derivada a la que ustedes se van a acostumbrar después, pero por ahora sabemos que es la variación, el cociente de las variaciones de ángulo dividido tiempo o de velocidad angular dividido el tiempo. Entonces nuestro dibujito ahora, a nuestro dibujito que tenía una flechita que nos indicaba el sentido de giro, le agregamos acá el omega. Que omega nos está diciendo que tiene una velocidad angular en el sentido antihorario. Nada acá. Vamos bien. Volvemos. Profe, disculpe, ¿no lo puede dejar un rato más así Sí, te metí termino de loco. copiar? Dale, ahí va. Me faltaba la última ecuación. Ahí está la filmina completa. Entonces, un movimiento circular uniforme. Por ahí se mueve la cámara porque yo me apoyo en medio bestia en el escritorio. Se mueve la compu así. Por su vibra, ¿no? Que no son ustedes. Entonces, un movimiento circular uniforme tiene estas ecuaciones similares a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme.
Nada más que estas ecuaciones son para el ángulo barrido, la velocidad angular y la aceleración angular. Si nuestra partícula está barriendo ángulos iguales en tiempos iguales, dijimos que la velocidad angular era constante. Por lo tanto, la aceleración angular será igual a 0 y el ángulo barrido respecto al tiempo será lineal con la velocidad angular. Igual que pasaba en el MRU, ¿no es cierto? Omega 0 por t más tita 0, y tita 0 es la fase, se le llama. Desde donde arranca, el ángulo desde donde arranca el movimiento. O, digamos, es también llamada la fase del movimiento. El ángulo de fase es el ángulo de corrimiento respecto del origen. Nada más. Bueno, seguimos. Estas son algunas ecuaciones para el movimiento circular uniforme, que son muy usadas y que, bueno, es necesario que las conozcan. El periodo para un movimiento circular uniforme es el tiempo que tarda en dar una vuelta. El tiempo que tarda nuestra partícula que está girando en dar una vuelta. ¿Cuánto tiempo tardará en dar una vuelta? Bueno, sabemos que una vuelta es un ángulo, corresponde a un ángulo de 2π radianes. Y entonces, despejando el tiempo, esta ecuación, tiempo es ángulo sobre velocidad angular, 2π dividido omega 0. Y esta t grandota es el periodo, que es lo que demora la partícula en dar una vuelta. La frecuencia del movimiento circular uniforme, ¿cómo se define? Bueno, es la cantidad de vueltas que da en un segundo. La cantidad de vueltas que da nuestra partícula por segundo. Y eso se logra dividiendo el periodo, invirtiendo el periodo. La frecuencia es 1 sobre el tiempo, 1 sobre el periodo, que es omega 0 sobre 2. Por ejemplo, entonces, veamos este ejemplo. Si una partícula tiene un periodo de 0,2 segundos, es decir, que da una vuelta en 0,2 segundos. ¿Cuántas vueltas da por segundo? Voy a hacer 1 sobre 0,2 y nos da 5 vueltas. 1 sobre segundo son 5 vueltas por segundo. ¿Sí? Y ese 1 sobre segundo es una nueva unidad que se llama Hertz. Una nueva unidad para nosotros, en esta materia, que se llama Hertz. ¿De acuerdo? Bueno, esas son relaciones que necesitamos conocer para el movimiento circular uniforme. Bien, que están en todos lados, ¿no? No estoy inventando nada. Seguimos. Seguimos con movimiento circular uniforme. Estoy teniendo problemas ya, perdonen. Seguimos con movimiento circular uniforme. Si el movimiento circular es uniforme, fíjense en el dibujito, quiere decir que ya sabemos, además ya sabemos que las velocidades son tangentes a la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces acá les pongo dos velocidades, les dibujo dos velocidades tangentes al círculo. No sé si se acuerdan que las tangentes al círculo son siempre vectores perpendiculares al radio. Entonces, este vector velocidad V2 es perpendicular al radio. Si es perpendicular al radio, es tangente al círculo. Yo lo dibujé un poquito mal, debería estar un poquito más despegado, ¿sí? Recuerden que un vector tangente toca en un solo punto a la trayectoria. Entonces, el punto donde está la partícula, el puntito negro, debería ser el punto de roce de la velocidad, del vector velocidad con la trayectoria, ¿no es cierto? Acá les muestro los dos vectores velocidad a lo largo, dos vectores velocidad, pero no velocidad angular, sino velocidad tangencial, ¿no es cierto? Fíjense, tengo una velocidad angular, una sola velocidad angular, porque el movimiento circular es uniforme, entonces no cambia omega. Pero yo le puse dos velocidades, V1 y V2. Dos vectores velocidades. ¿Que son iguales o no son iguales? Si el movimiento es uniforme, me estoy adelantando a lo que dicen, ¿entiende? A lo que dice la física. El vector velocidad
B, le vamos a llamar, como les acabo de decir, velocidad tangencial, para diferenciarlo de la velocidad angular. Además sabemos que es tangente a la trayectoria. ¿Cuál es la relación entre nuestra velocidad angular y nuestra velocidad tangencial? Bueno, vamos a usar la relación que vimos al principio, la que sale de la definición del ángulo en radianes. Si la longitud de arco S es igual a R por θ, entonces el módulo de la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. Perdón, la rapidez es la distancia recorrida respecto del tiempo. La distancia recorrida es el arco de circunferencia, por eso le pongo ds. Distancia recorrida dividido el tiempo es arco de circunferencia dividido tiempo. Esa es la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial. Y el arco de circunferencia, acabamos de ver, en esta ecuación que es R por θ, entonces tengo R por la derivada del ángulo respecto del tiempo, y la derivada del ángulo respecto del tiempo es omega, la velocidad angular, que es constante. ¿De acuerdo? Entonces esta es nuestra segunda relación importante también, que el módulo de la velocidad es igual al radio del movimiento circular por la velocidad angular. ¿Bien? Y si omega es constante, omega, que es el movimiento circular uniforme, es constante, entonces el módulo de la velocidad tangencial tiene que ser constante. Es decir, el largo de la flechita B1 tiene que ser igual al largo de la flechita B2, o el largo de la flechita B3, que yo dibuje por acá. Pero el módulo es el que se mantiene constante de la velocidad. ¿De acuerdo? Si el movimiento circular es uniforme, es decir, si la velocidad, si el módulo de la velocidad se mantiene constante, ¿es un movimiento acelerado o no? No. Sí, porque va cambiando direcciones todo el tiempo. Bueno, bueno, vamos a ver. Se le denomina uniforme, entonces, al movimiento circular, porque no varía la rapidez, que es el módulo de la velocidad tangencial, ¿cierto? No varía la rapidez, pero sí varían la dirección y el sentido, como ven acá, van variando la dirección y el sentido en el movimiento circular, de la velocidad tangencial, ¿cierto? B1 apunta hacia arriba y a la izquierda, B2 hacia abajo y a la izquierda, si hago otro vector acá, B3, también apunta hacia otro lado, entonces sí varía el vector velocidad. Lo que no varía es su módulo, pero entonces, si varía el vector velocidad, hay aceleración, ¿de acuerdo? Sí es un movimiento acelerado. ¿Bien? Entonces, si varía el vector velocidad tangencial, tenemos aceleración. ¿Sabes? Cambio el lugar. Vamos a ir. Si varía entonces, si varía algo, alguna característica del vector velocidad, ya sea módulo, ya sea dirección o ya sea sentido, entonces tenemos aceleración. Y en este caso está variando la dirección y el sentido. Entonces, para que la aceleración no cambie el módulo de la velocidad, ¿cómo tiene que ser? Para que permanezca constante el largo de la flecha en el movimiento circular. No tiene que haber nada que lo empuje en dirección tangencial, ¿no es cierto? Cuando uno tiene cuando uno arma una boleadora, ¿no es cierto? Si quiere que gire más rápido la pelota que tiene en la soga, en la cuerdita, ¿qué hace? Le empieza a imprimir mayor fuerza, ¿no es cierto?, para que gire más rápido. O sea que de alguna manera le están dando una aceleración en la dirección tangencial para que eso vaya más rápido. Pero para que no cambie el módulo, digo bien, sino solamente cambien las direcciones y el sentido de los vectores de velocidad, la característica que tiene que tener la aceleración es ser perpendicular al vector velocidad. ¿Sí? Una aceleración perpendicular a la velocidad solamente le cambia el módulo, perdón, solamente le cambia la dirección y el sentido, no el módulo, ¿no es cierto?
Entonces, profe, Entonces, cualquier otro ángulo que no sea perpendicular va a variar la velocidad también. también va a variar el módulo. Y ese es un movimiento circular, pero más general. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Entonces, en un movimiento circular, la aceleración que cambia la dirección y el sentido del vector velocidad tiene que apuntar hacia el centro del círculo. ¿Sí? Porque es radial, es en la dirección del radio y apunta hacia el centro. Y como apunta hacia el centro, esa aceleración se llama centrípeta. ¿Bien? Bueno, esa ecuación me quedó colgada, no importa. Entonces, ahí tenemos el dibujito de la aceleración centrípeta, las distintas velocidades y las distintas aceleraciones centrípetas en distintos puntos del movimiento circular, ¿cierto? Para la posición 1, esta aceleración centrípeta y esa velocidad. Siempre los largos de las flechitas son iguales, ¿sí? Y los largos de las aceleraciones son iguales. ¿De acuerdo? Bien. Ya vamos a ver cuánto vale la aceleración centrípeta. Repetimos entonces. La aceleración centrípeta, AC, es perpendicular a la velocidad tangencial, quiere decir que tiene que ser en la dirección radial, y además apuntar hacia el centro. ¿Bien? ¿Cuál es el módulo de la aceleración centrípeta? El módulo de la aceleración centrípeta va a ser el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado, que es constante, dividido el radio del movimiento circular. ¿De acuerdo? Pero ese resultado no lo vamos a ver como caído del cielo, sino que vamos a demostrarlo. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Bueno, vamos a ver que en el movimiento circular uniforme sabemos entonces que el vector velocidad en módulo es igual para cualquier punto del recorrido. Entonces, B1, el módulo de B es igual al módulo de B1, módulo de B2, etc. Los módulos son iguales. ¿Qué más? Veamos el dibujito este. Ahora, esta ecuación estaba hecha para este dibujito, ¿cierto? Fíjense el dibujito. Yo recorto la circunferencia, la recorto a la mitad. Veamos primero la parte de abajo del dibujito. Veamos dos posiciones distintas en el recorrido de la circunferencia de nuestra partícula. Este es el centro de la circunferencia, este es un punto 1 y este es otro punto 2, parecidos a los puntos 1 y 2 estos, nada más que un poquito más juntitos. ¿Ah? Entonces, esta es la velocidad en el punto 1, esta es la velocidad en el punto 2, que son tangentes, y el ángulo recorrido desde el punto 1 al punto 2 es un ángulo delta tita. El delta tita lo vamos a considerar pequeñito. ¿Bien? Entonces ahora traslademos, hagamos una suma de vectores. Agarremos los vectores velocidad, los pongamos en este otro diagrama, pongo el B1 acá, el B2 los hago concurrentes, digamos, el B2 lo traslado, lo pongo ahí. ¿Y cómo se hace la suma y cómo se hace la resta de los vectores? Si recuerdan, por la regla del paralelogramo, uno tiene que hacer un paralelogramo acá, y la suma es el vector que une este puntito con el otro vértice del paralelogramo. ¿Sí? Y la resta es el vector que une los otros dos vértices. Es la otra diagonal del paralelogramo. Entonces esta resta, este vector que apunta para abajo, que si uno lo traslada, perdón, este vector que apunta para abajo es el vector resta. Es el cambio de velocidad. Es el delta V, que es V2 menos V1, ¿no es cierto? Cuando el ángulo es pequeño, este V2 menos V1 van a ver lo que pasa. Todavía no nos hace, ya les digo qué pasa cuando el ángulo es pequeño. Entonces este vector es el vector resta, V2 menos V1, como el V2 tiene el signo positivo y el V1 el negativo, el vector arranca desde el 1 y llega hacia el 2. ¿Está? Bueno, entonces, cuando el ángulo es pequeño, cuando delta tita es 0, es decir, el tiempo transcurrido entre este punto 1 y el punto 2 es muy pequeño también,
Delta tita pequeño significa que el tiempo es chiquito, el tiempo transcurrido es chiquito, entre la posición 1 y la posición 2. ¿Qué pasa cuando el tiempo es chiquito? Fíjense, ¿para qué les dibujé esta circunferencia en verde? Y para que veamos y relacionemos la ecuación que vimos en la primera filmina, que relaciona el ángulo con la longitud de arco. Esta longitud de arco, ¿sí?, que está en verde y que va de B1 a B2, la longitud de arco esta que estoy marcando con el mouse, es muy parecida al módulo de B2 menos B1 cuando el ángulo es chiquito. ¿Sí? Cuando el ángulo es chiquito, el largo de la flechita de la resta, del vector resta, del módulo del vector resta, es igual, esto debería haber sido, bueno, aproximadamente igual debería haber sido acá, al módulo de la velocidad por delta tita. ¿Por qué pongo el módulo? ¿Qué es lo que es esto? La longitud del arco, ¿cómo se calculaba? Según lo que vimos en la primera filmina. Era el radio por el ángulo, ¿no es cierto? El radio en este caso, el radio de este círculo verde, es el módulo del vector V1, que es igual al módulo del vector V2, que es igual al módulo del vector velocidad, que no cambia eso con todo el movimiento. Entonces, el radio es el módulo del vector V multiplicado por el ángulo delta tita, nos da como resultado el módulo de la resta, el módulo de la variación de los vectores. Hay un dato que no sé si no me han preguntado, pero están suponiendo que yo tengo razón. Pero fíjense, yo estoy haciendo una traslación de los vectores para sumarlos, ¿no es cierto? En un diagrama vectorial. Pero el ángulo que forman los dos vectores es delta tita, que es el mismo ángulo que forman las dos posiciones. Acá estamos hablando de los vectores velocidad, y acá estamos hablando de los vectores posición, ¿no es cierto? Si la posición varió en delta tita, ¿sí?, tenemos este ángulo entre los vectores posición. Pero como son perpendiculares los vectores posición a los vectores velocidad, por perpendiculares este ángulo va a ser el mismo. Queda a ustedes como ejercicio convencerse de eso. Trasladen este triangulito acá, por ejemplo, este vector velocidad acá. Fíjense cómo pueden hacer para demostrar o para que les quede claro que el ángulo delta tita este es el mismo que el ángulo delta tita entre los vectores velocidad, es el mismo que el ángulo delta tita entre los vectores de posición. Entonces, como delta tita es chiquito, se cumple que el módulo de la diferencia, de la variación de velocidades, es el módulo del vector velocidad multiplicado por el ángulo. Si hace falta que escribamos algo, tengo listas los dibujitos en el pizarrón. Pero acá están todas las cuentitas, ¿no? Bueno, entonces, ¿la aceleración qué es? Sabemos que la aceleración es la derivada de la variación de la velocidad, la derivada del cambio de velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Y el cambio de velocidad, acabamos de ver que para ángulos muy chicos, es igual a B por delta tita, o sea que pongo B por delta tita, pero como estoy dividiendo por el incremento del tiempo, acá pongo la división. ¿Ustedes prefieren que yo escriba las ecuaciones o las ven bien así? Las podemos escribir tranquilamente en el pizarro, como quieran. Si las ven bien así, seguimos así. Y no soy un poquito improlijo yo, pero lo mismo se entiende. Bien, y delta tita, como no dicen nada, sigo así, ¿eh? Ya está, a ver. Bien, se ve bien, perfecto. Seguimos así. El asunto es que se vea y se entienda. Bien. Entonces, el cambio, al dividir por el tiempo, la aceleración, que es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pero estamos en el módulo, ¿no es cierto? Por eso como módulo de la aceleración, el módulo de la variación de velocidad respecto del tiempo. Y el módulo de la variación de velocidad respecto del tiempo es justamente esto, la velocidad, por ese cociente. Y ese cociente sabemos que es la velocidad angular. ¿Está? Entonces tenemos que la aceleración centrípeta es
el módulo del vector velocidad multiplicado por omega, que es la velocidad angular. Pero si se fijan en la filmina anterior, omega era v sobre r, módulo del vector velocidad sobre r. Por lo que yo le había puesto no era v sobre r, yo les había puesto que el módulo de la velocidad tangencial es omega por r, que es lo mismo. O sea que este omega se transforma en v sobre r, y al transformarse en v sobre r, el resultado es v cuadrado sobre r. Está demostrado entonces que el módulo de la aceleración centrípeta es v cuadrado, el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado dividido r. Sabemos el módulo y sabemos la dirección del sentido, porque es en la dirección radial y hacia adentro, apuntando hacia el centro del movimiento. ¿Está? Bueno, está demostrado entonces el resultadito este de la aceleración centrípeta. Volvemos. Bueno, siempre me quedan algunas ecuaciones. Movimiento circular variado ahora. ¿Qué pasa en la situación más general, como les contaba recién? Si también, además de en un movimiento circular, siempre vamos a tener una aceleración centrípeta que hace que la partícula se mantenga dentro del círculo, ¿no es cierto? Si no tuviéramos centrípeta, no tengo movimiento circular. Así que, para todo circular, movimiento circular, necesito aceleración centrípeta. Pero además, si es variado, puede variar el módulo, ¿no es cierto? Puede variar el largo de la flechita velocidad. Y para que varíe el largo de esa flechita velocidad, necesito una aceleración en esa dirección. Necesito una aceleración tangencial. Centrípeta es hacia adentro. Centrífuga es la que dice el secarropa. Centrífuga es la misma, pero hacia afuera. Depende de dónde lo mires. ¿De acuerdo? Si vos lo mirás. Sería vos como mirás, la fuerza que hace que no se escape del círculo, tal que cual. lo mantiene adentro. Centrípeta es la fuerza que hace que no se escape del círculo. Pero si vos estás metida en la callecita, si vos estás metida dentro del coinot, del secarropa, Esa es centrífuga, ¿hacia dónde te empuja esa fuerza? para Te afuera. empuja afuera. Por eso se llama centrífuga. Pero si vos lo ves Sí. de afuera, estás viendo que hay una fuerza que mantiene en el círculo a lo que está girando. ¿De Sería acuerdo? como la tensión del hilo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es como ver, es centrípeta o centrífuga, depende del observador. Si el observador no está acelerado, si el observador no está dentro del movimiento circular, eso es decir, no está acelerado, observa la centrípeta. Si el observador está adentro, estando acelerado, se siente el empuje hacia afuera y le llamamos centrífuga. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ahí tenemos un movimiento circular variado. En el punto 1, en el puntito 1 tiene una velocidad 1, una aceleración tangencial 1, que le va a ir cambiando la velocidad para el siguiente punto. Y la aceleración centrípeta presente siempre. En el punto 2, como tenía una aceleración favorable, le hacemos en verde, entonces la velocidad 2 aumentó su módulo. Fíjense, es mucho más largo el vector velocidad. La aceleración centrípeta para adentro va a ser más larga. La aceleración tangencial en ese punto es cualquier dibujito también, entonces se va a seguir acelerando. En algún momento puede cambiar la aceleración, y acá por ejemplo en el punto 3, la aceleración tangencial la puse apuntando en contra de la velocidad, entonces se redujo el vector velocidad, ¿sí? Tiene un módulo diferente. Entonces, en un circular variado, los largos de los vectores de velocidad, o sea, los módulos, van cambiando, ¿sí? Entonces, para un movimiento circular variado, el módulo de la velocidad no es constante. Es necesario que aparezca entonces una componente tangencial, como se la dibujé en el gráfico, que haga que se cambie el módulo del vector velocidad. Entonces, a aceleración le llamamos aceleración tangencial.
diferenciándola de la aceleración centrípeta o normal, también le tendría que haber puesto normal, ¿no? Centrípeta o normal. Cuando hablamos de tangencial le podemos poner normal en vez de centrípeta. ¿De acuerdo? Fíjense en este dibujito que tenemos acá. Ahora cuando mueva esto. Bien. ¿Qué es lo que hago? Bueno, ubico un puntito, como hice recién, con el otro filmina. Elijo 2 puntos del círculo, nada más que acá no dibujé el círculo. Por ejemplo, el punto 1, ya no acá, sino en este punto del círculo, por ejemplo. La velocidad es horizontal, como el caso este, V1. Elijo el punto 1, este punto del círculo, y el punto 2, este mismo. Entonces tengo una velocidad horizontal, V1, y una velocidad inclinada V2, que no le puse V2, acá debería haber puesto V2. El vectorcito largo rojo finito, hasta la punta, es el vector velocidad 2. Entonces yo voy a sumar, perdón, voy a restar como hicimos recién, el vector V2 menos el vector V1. Y para hacer esa resta vectorial, tengo que los traslado, los hago concurrentes, a los vectores, y hago la resta, ¿no es cierto? Para hacer la resta, lo mismo que recién, hacemos el vector, hacemos el paralelogramo de fuerzas, no, sino de velocidades. Estamos sumando velocidades o restando. Hacemos el paralelogramo, y la diagonal esta es el vector resta, acá lo pongo. El cambio de velocidad, V2 menos V1, es esta diagonal que está en rojo fuerte, en rojo más grueso. ¿Estamos? Fíjense, entonces el vector cambio, el vector delta V, el vector delta V lo puedo descomponer en estas dos componentes. Una normal, perpendicular a V2, y otra tangencial a V2, en este punto. Entonces, para un ángulo delta θ, entonces, se cambió la posición, desde la 1 hasta la 2. Un ángulo delta θ chiquito hizo que las velocidades variaran de esta forma, el ángulo delta θ. Y entonces la resta, o el cambio de velocidad, el cambio en los vectores velocidad es la resta V2 menos V1, que es este vector grueso. Entonces, este vector resta tiene dos componentes, una perpendicular al vector V2 y una tangencial al vector V2, como lo indico acá en verdecito, ¿no es cierto? Esta es la componente normal y esta es la componente tangencial de la velocidad, del cambio de velocidad. ¿Bien? Van viendo bien, ¿no es cierto? La pantalla. Hola. No se ve el cursor. ¿Cómo? No sé si tiene el lápiz que no se ve el cursor. No se ve el cursor. No, pero Claro, ahora sí, pero... Ah, bien, bien. Pero por Para cuando ahí muestra algo, sí, desaparece. hay falla, está medio lento. Sí, ¿Viste? no Ya sabemos por ahí que se señala. sí, estamos fallando ahí. Vamos de nuevo. Bien. Entonces tenemos, ahora espero que se vea mejor, tenemos que la aceleración, la componente normal entonces de la velocidad, del cambio de velocidad, es la que me va a dar la aceleración centrípeta, que ya vimos en la filmina pasada, y que es la misma. ¿Sí? En ese punto, como cambia la velocidad, esta velocidad ya no es constante, sino es la velocidad instantánea. Entonces el cambio, la variación de la velocidad, de la componente normal de la velocidad dividido el tiempo, es justamente la aceleración centrípeta. Y esta velocidad es la velocidad instantánea en el punto que estamos considerando, ¿cierto? Cuando este angulito es chico, cuando delta θ es pequeño, estamos en el mismo punto, ¿no es cierto? Estamos sobre el mismo punto, por eso estamos hablando de velocidad tangencial. Hablamos siempre de un ángulo delta θ chiquito. ¿Está? Ahora, la componente tangencial de la velocidad, el cambio de la componente tangencial de la velocidad con el tiempo, es lo que me da
la aceleración tangencial. ¿Bien? El cambio de la velocidad normal, de la componente normal el cambio de la componente normal de la velocidad me da la aceleración tangencial normal. Y el cambio de la componente tangencial me da la aceleración tangencial. Y entonces, para ángulos chiquitos, como les digo, cuando transcurre un tiempo muy pequeño, estamos prácticamente en el mismo punto. ¿Qué ocurre? Hacemos otra aproximación similar o parecida a la que hicimos recién. El cambio en el vector tangencial, ¿sí? ¿A qué es igual el módulo de ese cambio? Fíjense, el largo de esta flechita verde, ahí sí ven el cursor, ¿no es cierto? ¿Ven el mouse? Sí. Sí, sí. El cambio de esta flechita verde, el tamaño, perdón, de esta flechita verde, que es el cambio de velocidad en componente tangencial. El tamaño de esa flechita verde es muy parecido al tamaño de toda la flechita roja dividido el tamaño de la flechita B1. Porque el ángulo es chiquito. Al ser el ángulo chiquito, el largo de B1 es casi el largo de este segmento, ¿no es cierto? El largo de B1, el largo de este segmento son casi iguales porque el ángulo es chiquito. Entonces el largo de este segmento verde, este vector verde, que es el cambio de velocidad tangencial, es aproximadamente la resta de los módulos. El módulo del largo rojo menos el módulo del chiquito rojo me da el largo de la flecha verde, que está horizontal. Aproximadamente porque porque estamos considerando ángulos chicos, ¿no? Y entonces el cambio el módulo del cambio del vector velocidad tangencial es aproximadamente el cambio de los módulos. Módulo del cambio, el cambio de los módulos. Cambio, el delta de los módulos. Delta B. ¿Sí? No es pequeño esta ecuación, esta diferenciación. Esto es el módulo del cambio, y este es el cambio de los módulos, ¿no? Que no es igual para un caso general de un ángulo θ grande. Pero cuando el ángulo θ es chico, entonces nos queda igual. Y el cambio, y estos módulos de las velocidades, cuando el ángulo es chiquito, son muy parecidos. Cuando el ángulo tiende a cero, es decir, cuando el tiempo es muy pequeño, las velocidades V2 y V1 en módulo tienen más o menos, son iguales, son prácticamente iguales. ¿Está? Entonces, la aceleración tangencial nos da igual al cambio de los módulos de las velocidades, del módulo de la velocidad, perdón, dividido el tiempo, la variación del tiempo transcurre. Entonces eso es aproximadamente el módulo de la aceleración tangencial. Eso será exactamente igual cuando el tiempo tienda a cero, ¿no es cierto? Con la aceleración normal no tenemos ese problema, porque ya demostramos que es B cuadrado sobre R, siendo B la velocidad instantánea, módulo de B la velocidad instantánea. Acá necesitamos, para que como instantáneamente va variando la velocidad también el módulo, necesitamos que el cambio de tiempo tienda a cero. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nuestro vector velocidad, nuestro vector aceleración total va a ser la suma de las dos componentes. La componente tangencial de la aceleración más la componente normal de la aceleración. ¿Qué es este T sombrerito, N sombrerito? Esto está indicando que la aceleración tangencial apunta, es un vector que tiene módulo y apunta en la dirección tangencial. Y esta otra suma, este otro término de la suma, quiere decir que esta componente AN está apuntando en la dirección normal. Es como si le pusiéramos los versores IJK, no sé si los han visto los versores IJK. Esto es expresar de manera vectorial, ¿sí? Es una expresión vectorial, es como si uno pusiera los paréntesis, componente X y componente Y, es más o menos lo mismo. Es como un paréntesis, componente tangencial, componente normal. ¿Bien? La componente tangencial, entonces, de la aceleración es el límite para el tiempo que tiende a cero de nuestro cambio de velocidad dividido el tiempo.
Y la velocidad normal o centrípeta es lo que ya vimos antes, v cuadrado sobre r. ¿Bien? ¿Qué pasó acá? De nuevo. Entonces, la expresión final para el vector aceleración total es la suma, ¿sí?, de la componente tangencial y normal. La componente normal es la componente centrípeta, que es la velocidad instantánea en módulo al cuadrado dividido el radio, y la componente tangencial es la derivada de la velocidad como conocemos nosotros. Es la aceleración tangencial que conocemos de cinemática. ¿Bien? Del movimiento rectilíneo y uniforme, o del movimiento rectilíneo variado, quiero decir. El movimiento rectilíneo variado tenemos una aceleración y trabajamos con la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, que es esta. ¿Sí? Esta es la que nosotros conocemos. La que no conocíamos era la componente normal. ¿Está? ¿Y qué relación tiene la velocidad, perdón, la aceleración esta tangencial con la aceleración angular? Es la misma que tiene la velocidad angular y el ángulo recorrido en función de la longitud de arco, ¿no es cierto? A ver, fíjense en esta ecuación. Habíamos dicho que el módulo de la velocidad es igual al radio por omega, ¿cierto? Al radio del movimiento circular por la velocidad angular. Si derivamos esto, si hacemos la derivada, obtenemos la velocidad, perdón, la aceleración tangencial. Haciendo la derivada en esta igualdad, o haciendo el cociente respecto del tiempo, de la variación, ¿no es cierto? Eso es hacer la derivada, es variar la velocidad tangencial. Es lo mismo que variar la velocidad angular dividido el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, haciendo dv a dt, hacemos d omega dt. Y la variación de la velocidad angular es justamente la aceleración angular. Por lo tanto, si tenemos aceleración tangencial, vamos a tener aceleración angular distinta de cero. Y una aceleración angular distinta de cero es la que hace que el movimiento circular no sea uniforme, como lo definimos acá arriba. ¿No? Bueno, y entonces, por último, para un movimiento circular variado, se cumple, parece que está faltando una ecuación, pero no importa. Sí, está faltando. Se cumple que la aceleración es la suma de la aceleración tangencial por más, la aceleración normal. Que la relación entre la velocidad tangencial, entre la aceleración tangencial y la aceleración angular es esta. La aceleración tangencial es gamma por r. Y, por lo tanto, para un movimiento circular variado, las ecuaciones de movimiento son similares a las ecuaciones de movimiento variado rectilíneo. Una aceleración angular constante, una velocidad angular lineal con el tiempo y una función cuadrática del tiempo para el ángulo variado. ¿Está? Estas son todas las ecuaciones y creo que es una visión bastante profunda de lo que significa la aceleración completa, ¿no es cierto? El vector de aceleración es un movimiento genérico. Bien. Yo había pensado, yo tenía un ejercicio, de hacerles un ejercicio ahora, no sé cómo estamos de tiempo, 10 y 10. Bueno, es fácil el ejercicio, es cortito. Les voy a compartir el pizarrón. Profe. Sí. Perdón, las T mayúsculas y las N mayúsculas con sombrerito, ¿qué significaba? Significa, te están dando el carácter vectorial. Si yo pongo un numerito, por ejemplo, si yo pongo el vector, vos conocés los vectores, por ejemplo, el vector R igual a... Ahora agarro el pizarrón. Vamos a compartir el pizarrón. No, pero es sencillo, o sea, que tenga este carácter encima, significa Sí, que es un punto X, Y, Z en el plano. Claro, vos tenés el vector R que es, por ejemplo, 2 en X, 3 en Y, ¿cierto? Este vector lo podés expresar de otra forma, con los versores en la dirección X. A ver,
2 en la dirección X, más 3 en la dirección Y. Bien, no sé si los viste así, si los vieron a esto así, o si lo vieron como la Y y la J. Versor Y más 3J. ¿Qué son X? Con la y la J. Como con I y J lo vieron, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien. Esos son vectores unitarios en la dirección X y en la dirección Y. Yo tengo la dirección X, vamos a correr esto de acá. En la dirección X, entonces tengo un vector de largo 1, que es el X vector, o bien el Y sombrerito. Y otro vector de largo 1 en la dirección Y, que es el J sombrerito. Bueno, para un círculo como este, el N sombrerito, ¿sí? El N sombrerito apunta hacia arriba o hacia abajo, no importa, y el T sombrerito apunta en la dirección tangencial. Son vectores unitarios en la dirección normal y tangencial. Eso es lo que quise poner. ¿Ah? Eso significa que no puedo sumarlas a las dos, sino que están en componentes, están en ejes diferentes. El eje normal y el eje tangencial. Perdón, profe, ¿a la T a qué apunta? Es que se me trabó. La T apunta en la dirección tangente al círculo, que es perpendicular al radio. La T apunta en esta dirección. Bueno, debería usar la regla. Pero la T va cambiando, ¿no es cierto? El eje normal en la dirección radial y el eje tangencial en la dirección perpendicular al radio. Este es T. ¿Bien? T es un vector unitario, pero en cada punto cambia, ¿no es cierto? T, que lo tenemos. ¿De acuerdo? Es siempre tangente al círculo o bien perpendicular al radio. ¿De acuerdo? Es nada más una expresión. Entonces, la aceleración general A es la suma de la aceleración normal en la dirección N más la aceleración tangencial en la dirección T. ¿Sí? Una forma de ponerlo. ¿Estamos? Una expresión, pero hay que tener en claro esto, que son dos componentes de la aceleración y nada más. Esta expresión, bueno, podemos evitar. Pero fíjense en el problemita este que tenemos acá, dice, la boquilla es el 18. La boquilla de una manguera arroja un chorro de agua en la dirección que muestra la figura a una velocidad de 25 metros por segundo. Determinar las componentes normal y tangencial de la aceleración al salir de la boquilla el agua, ¿no? El radio de curvatura y bueno, otra cosa, no importa. Entonces, nos está diciendo, es como una especie de tiro oblicuo esto. Le está lanzando, le está tirando el chorro de agua, ¿no es cierto? Y va a hacer un movimiento, como estamos lanzando el chorro de agua en presencia de la gravedad, entonces esto va a ser un tiro oblicuo. El agua va a ser una parábola, ¿no es cierto? Esa va a ser la trayectoria. Pero, inicialmente, todos los movimientos se pueden descomponer, o sea, instantáneamente, perdón, el movimiento parabólico del chorro, en el punto inicial, es parte, puede considerarse parte de un movimiento circular instantáneo. Entonces, en ese puntito, como les decía los otros días, no me acuerdo si se me decía ustedes, tengo, en ese puntito tengo un movimiento circular instantáneo. En el puntito siguiente, o en otro puntito, tengo otro movimiento circular con otro centro. Entonces, instantáneamente, cualquier movimiento, ¿sí?, al azar, cualquier movimiento curvo, puede pensarse instantáneamente como movimiento circular respecto de un centro que va cambiando. En este punto, el centro es este, ¿bien? Instantáneamente tengo distintos centros y distintos movimientos circulares con distintos radios. Entonces, a eso se refiere este problema. Tengo el chorro, que es un movimiento parabólico, pero en el principio, al salir de la manguera, tiene un movimiento circular con un centro determinado. ¿Y cuál es la aceleración tangencial y cuál es la aceleración normal de ese movimiento? Bueno, sí. La aceleración a la que está sometida el agua cuando sale de la manguera es G. G. Pero sale de la manguera, entonces tenemos un eje
perpendicular a la manguera y un eje tangencial que va con la velocidad instantánea en ese punto. Bueno, podría haber sido un poquito mejor. A ver si usamos una regla. Ahí tenemos entonces, este es nuestro eje tangencial, que va con la velocidad tangencial. Y este es el eje, el otro es el eje normal. Justo perpendicular a la velocidad tangencial en ese punto, ¿no es cierto? Por ahí. Este es nuestro eje normal. Va. Bien. Eje normal, eje tangencial y la aceleración de la gravedad G. Para encontrar la componente normal y tangencial de la velocidad, de la aceleración, lo único que hay que hacer es descomponer la gravedad. ¿Sí? En los dos ejes. Si este es 37 grados, si este es 37, este es 37 también. Entonces, G por el coseno de 37 es la componente esta. Esta componente es la componente, mira, bloqueado con la regla, no me lo deja tapar. Esta componente es la componente normal. Y G, entonces esta es la aceleración normal del chorro de agua para el movimiento circular instantáneo. Y la aceleración tangencial es la componente que va paralela al eje tangente, que es G por el seno de 37. Si ponemos los signos hacia abajo, si ponemos los sentidos de nuestro eje normal y tangencial, ponemos de esta forma, entonces la aceleración normal me da positiva. Si ponemos hacia arriba el sentido me dará negativa. Pero estas son las componentes normal y tangencial del chorro de agua en ese movimiento circular. ¿Sí? Y si tienen esta componente normal y tangencial, ¿qué nos piden? El radio, fíjense, le da la velocidad. Entonces la aceleración normal, ¿qué módulo tiene? G coseno de 37, vale. G coseno de 37. Pero sabemos que la aceleración normal es la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, el radio de esa circunferencia que hace en ese punto. ¿Ah? Entonces uno puede sacar el radio de curvatura despejando porque la velocidad instantánea ahí es de 25 metros por segundo. Quiere decir que R es igual a 25 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido G coseno de 37. Ese es el problemita nomás. Ustedes podrían terminarlo, repetir ahí, ven el punto más alto, es decir, acá en B. ¿Qué pasa en el punto más alto? Podrían hacerlo, ¿no? Bueno, chicos, ¿cómo vamos con las preguntas? ¿Se entendió? Hasta acá no avanzo más. No avanzo más por hoy. Yo entendí bien, pero me perdí un poco acá con el variado. Pero Con el variado. Necesita para que haya movimiento circular variado, necesita una aceleración, además de normal, que es necesaria para que exista el movimiento circular, necesitas la aceleración a lo largo del movimiento, es decir, tangencial, para que cambie el módulo de la velocidad. ¿Está? Nada más que eso. El valor claro. Nada más que eso. ¿A qué le damos importancia entonces? ¿A la aceleración tangencial, la angular o la total? A las dos. Esa es la aceleración total. ¿Sí? Son las dos componentes de la aceleración total. Vos necesitas las dos, en un movimiento variado tenés las dos. No podés evitar ninguna. Y las dos, una se calcula como se calculaba la aceleración antes, partiendo de la velocidad, o me daban el dato de la aceleración tangencial, y la otra se calcula, la normal se calcula como b cuadrado sobre A. ¿Bien? No hay que atorarse, simplemente que hay una componente, hay dos componentes ahora de la aceleración, nada más. Más allá de las cuantitas, no hay que atorarse con las cuantitas ni
con tanto dibujo, sino que hay que tener claro qué pasa en un movimiento circular. Circular uniforme, módulo de la velocidad constante, aceleración centrípeta. Circular variado, aceleración tangencial y centrípeta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Esta manito la levantaste vos? Ahí abajo. No, no hay problema. No hay problema. ¿Alguna otra preguntita entonces? En el punto C del ejercicio después, por ahí lo podemos revisar la clase que viene a ver si lo hicimos bien, por ahí para corroborar. Vale, perfecto, si se pueden hacerlo me encantaría. Buenísimo, Bueno, gracias, Vale. profe. buenísimo. Bueno. ¿Listo? La clase que viene retomamos por acá, ¿no? No es que- Sí, sí, retomamos por acá. Listo, mejor, me va a hacer bien. Retomamos con el problemita este y traten de hacerlo a ver cómo les va. Y hay más problemitas de... Vamos a hacer algún otro problemita de movimiento circular entonces. Bueno, nos vemos. Bueno, profe, hasta luego. Chao, profe. No, profe. Bueno, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.